Este es el podcast Jacob y Caldas, un espacio creado para personas como tú, que quieren estar actualizadas de todo lo que sucede alrededor del mundo de los negocios. Bienvenidos. Acá hablaremos de finanzas, economía, marketing estratégico, innovación, responsabilidad social y todo lo relacionado con las diferentes áreas del desarrollo empresarial bajo el análisis de expertos y especialistas. Conocerás de manera detallada sobre programas, actividades, alianzas y eventos que llevamos por todo el departamento, además de las historias de vida empresariales que han transformado a la región. Cada 2 semanas traemos un nuevo episodio donde encontrarás información determinante para tu crecimiento y el de tu modelo de negocio. Hola y bienvenidos al 7º capítulo del podcast de Jacob y Caldas. Hoy hablaremos de ángeles inversionistas con el experto Joao Henrique da Silveira. Bueno, Joao, cuéntenos, en términos muy sencillos, ¿qué es un ángel inversionista y cuál es la función principal en el mundo de las startups y del emprendimiento? Bueno, la pregunta es interesante, mi estimado Carlos, porque generalmente el ángel inversionista es tomado por la gente, o digamos que existe como la imagen, el mito, no sé, que el ángel inversionista es alguien que tiene plata y que como tiene plata, tú lo puedes decir, ven y apuesta por mí y dame plata que yo te voy a trabajar esa plata y te voy a dar un retorno, ¿sí? Pero en ese sentido, y no solamente aquí en Colombia, en general, pues es básicamente como si fuera un prestamista que no funciona en cuanto a las reglas del banco o del préstamo normal, y pues le dicen ángel porque es como, uy, se me apareció la Virgen porque me ayudó y lo que no hizo el banco, lo que no hizo otros, se me apareció el ángel, ¿no? La canción, pues, pero eso no es un ángel inversionista. Un ángel inversionista realmente es una persona que también fue emprendedor. En el casi 98-99% de los casos han sido emprendedores, hemos sido emprendedores. Y básicamente han vivido todo lo que ha vivido el emprendedor que está buscando un ángel inversionista, una inversión que crea en él, que apueste en él en etapas muy tempranas. Los ángeles son personas interesadas en usar sus propios fondos. No es alguien que consigue o levanta o hace un fundraise a través de otras formas, corporativos, VCs, equities. No, aporta su propio fondo y además ofrece su conocimiento, su contacto y su experiencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, él también fue emprendedor, él también pasó por lo mismo. Entonces él entiende y él dice, yo ya me quebré, yo ya aprendí, yo ya la embarré y yo ya he visto cosas que estoy viendo en ti y que yo estoy dispuesto a aportar, no solamente con recursos, sino con mi experiencia, para que este emprendedor o este startup o este scale-up inclusive, pero principalmente este startup, pues pueda fortalecerse y impulsarse. Son menos adversos, ¿sí? Al riesgo, es decir, les da menos miedo arriesgarse, ¿sí? Y son más dinámicos en sus decisiones de inversión. Y normalmente llegan a través de contacto directo, ¿sí? Toman decisiones de participación, por lo general, no necesariamente en la iniciativa empresarial, y pues de acuerdo a los modelos que tenga esa empresa en formación o una etapa temprana o ese startup, pues ellos deciden si se involucran más o no. Eso es como en general lo que es un inversionista ángel. En su experiencia, ¿cuáles son los criterios como más importantes o que se tienen en cuenta los ángeles inversionistas para decidir en qué startups van a invertir? ¿Buscan específicamente un emprendimiento y un segmento o un equipo fundador? Esa es una pregunta interesante. Lo mismo, normalmente las inversiones, como debemos romper el mito de que no es alguien que te presta plata y que va a apostar por ti para que tú le devuelvas. Y como ya vimos que el ángel inversionista aporta y participa dinámicamente, dependiendo del modelo de negocio, pues el objetivo principal es la aceleración, es decir, que el modelo crezca, participe activamente en un mercado
¿sí? Participe activamente en un relacionamiento, una creación de stakeholders, de relacionamiento estratégico, de aliados estratégicos que le permita cumplir su objetivo de crecimiento, que no necesariamente debe ser solamente dinero. Esto es muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, al menos ahora, y esto da para algo mucho más largo, pero pandemia cambió las condiciones del mercado mundial y sobre todo los últimos 2 años han sido de una dinámica brutal en cuanto a lo que se busca dentro del mercado. Entonces, digamos que ahorita se habla mucho particularmente de la huella, es decir, uno busca que el emprendimiento, el startup o este emprendimiento de etapa temprana o previo a scale up, muestre el mejor resultado en un solo cliente, muestre cómo su producto o su servicio impacta, ¿sí? Cómo ese impacto se mide en términos económicos o ambientales o sociales en cuanto a el bienestar que genera dentro de las personas, ¿sí? Y cómo sobre todo esa propuesta de valor cambia y genera el ánimo de seguir utilizando el producto o servicio. Eso es una huella. Entonces, en ese sentido, el ángel inversionista se fija precisamente en eso. Es no tanto en lo que está haciendo, porque de pronto puede ser muy bueno, pero no entra en el mercado, sino en la capacidad de generar impacto a través de la huella. Y esa huella que yo puedo medir con el mejor cliente o con el peor cliente, yo puedo darme cuenta cómo va a ser el camino de crecimiento si yo multiplico esos buenos clientes o yo multiplico esos malos clientes. Entonces, a veces, sobre todo en etapas tempranas, no es el producto o el servicio per se. Eso es lo de menos porque cualquiera lo puede hacer y lo puede replicar, lo puede mejorar. Uno apuesta es por el equipo, por los founders, por la capacidad de adaptarse a las dinámicas, pero sobre todo por la capacidad de sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, no hablo de sustentabilidad ambiental, sino de sostenibilidad económica. Demuéstrame que tú eres capaz de llenar tu nevera y que tú eres capaz de sostenerte sin el recurso que te voy a aportar, y el recurso que te va a aportar te va a permitir escalar y te va a permitir generar mayor tracción. Eso es como, en general, vuelvo y te digo, sin tratar de extenderme mucho, pero es muy importante, no es el dinero, no es el producto, es el equipo y es la capacidad, al menos en etapas tempranas. Una vez se decide participar o invertir en un startup o en un emprendimiento, ¿cuál es el proceso típico de esta inversión? ¿Y cuál es el nivel de involucramiento que tiene el ángel inversionista con la empresa después de que se le invierte? Mira, por lo general en etapas tempranas, como vuelvo y te digo, una etapa temprana es, digamos, una etapa donde apenas se está validando en el mercado. Es muy, muy rara la vez donde uno apuesta o la inversión aparece en etapas de inicio o etapas previas a la validación en el mercado. Cuando hablo de validación en el mercado es que tu producto o servicio ya está generando tracción y ya eres sostenible, ¿sí? Un modelo para ser atractivo para inversión debe ser sostenible, escalable y rentable. En ese sentido, como estamos hablando de etapas tempranas y el riesgo es mayor, normalmente, ¿cómo se protege una inversión? Pues primero se protege por tiempo. Las inversiones se hacen pensando a 5, 7 o más años. Eso es muy importante. Yo estoy apostando a crecer contigo, Carlos, con startup y no a que tú me devuelvas un rendimiento, porque a lo mejor no pasa. ¿Sí? Sí me hago entender, pasa con muchos modelos. Antes de Platzi había una empresa muy buena, cuando entraron los inversionistas en Platzi, y lo ha contado muchas veces, dijeron, hágale, pero tiene que desaparecer la previa, tiene que cambiarla. Entonces, ¿cuál es el nivel de participación? Por lo general se trabaja con convertibles. Pues el startup todavía no tiene cómo respaldar, porque por eso está buscando inversión de etapa temprana, ¿no? Entonces, el convertible, que puede ser un KISS, que puede ser un SAFE, o sea, hay muchas formas. ¿Qué es un convertible? Que estamos este recurso y cuando tú logres ese nivel que me estás diciendo que podemos lograr juntos, pues vamos a superarlo, ese es nuestro reto, superar eso. Y cuando tú ya logres esto, pues yo puedo decidir si o tú decides o decidimos juntos si retornas el recurso como si hubiera sido un crédito productivo, por llamarlo así, ¿sí? O lo convierto en acciones y en participación. Por esa razón también la inversión ángel, el inversionista ángel nunca se involucra en un máximo o en un mayor del 20% de la empresa. ¿Por qué?
porque significaría que el inversionista terminaría manejando la empresa y esa no es la opción, esa no es el interés de un ángel inversionista, porque el ángel inversionista lo que busca es diversificar y invertir en muchas, 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 y tú te imaginas, si uno a veces no puede con la de uno, te imaginas con muchas, 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 entonces esa es como la intención, es algo muy lógico. Joao, ya para terminar, ¿cuál considera usted que es el impacto más significativo que tienen los ángeles inversionistas sobre los ecosistemas de las startups y cuáles son los principales riesgos que asumen los ángeles inversionistas al invertir en estas empresas emergentes? Mira, qué pregunta tan interesante, mi querido estimado Carlos. Pues mira, en este rápido recorrido cósmico, como, como suelen decir en estos días, ¿no? Pero este sí es verdad. Vamos a ver. Mira, el asunto es simple. A veces yo veo que los ecosistemas se enfocan demasiado en una sola parte. Un ecosistema es completo, ¿sí? A veces se enfocan demasiado en etapas muy tempranas, que sí, que la capacitación, que el taller, que esto. A veces se enfocan demasiado en la preincubación, a veces se enfocan demasiado en vamos a sacar bases tecnológicas, pero no desarrollamos nada. Y siempre dicen, y cuando todo esté listo, buscamos a alguien con plata. ¿No? Porque acuérdate que en el mito es el ángel inversionista es un tipo con plata que me va a prestar y me va a ayudar y va a creer en mí. ¿Por qué? Porque tengo nariz muy bonita y hablo muy chévere y los pitch me salen muy bien en los podcasts. No. Así como es importante generar muy buenos startups, muy buenos emprendimientos que se conviertan en scale-ups, también es muy importante formar buenos inversionistas, porque el inversionista no es el que te pone plata a ti para que tú la trabajes y me devuelvas un retorno. El inversionista está apostando a que ese emprendimiento X, Y, Z, no importa si es de base tecnológica dura, suave, del sector que sea, de nuevas economías, sector azul, verde, naranja, lo que sea, está apostando a que crezca. Piensa en esto y así quiero terminar. Piensa en el señor que cuando Rappi apenas tenía 2, 3 años, llegó y dijo, yo creo en estos muchachos y yo voy a invertir 100,000, $200,000. ¿Sí? Y ese señor Rappi, 5 años después, 7 años después, finales de 2019-2020, se convierte en el primer unicornio de Colombia, el primer unicornio de este sector valorado en más de $1 billón. ¿En cuántas veces multiplicó esa inversión de 100,000, 200,000? La multiplicó casi 1 millón de veces, 1,000 veces, no sé, 100,000 veces. Entonces, el ángel inversionista busca eso. Por eso es tan importante que haya ángeles inversionistas preparados, formados, que entiendan las dinámicas locales de cada región. No es lo mismo invertir en Barranquilla que invertir en Manizales o en Cali o en Pasto. Son distintos. Hay ángeles inversionistas especializados en los diferentes sectores. No es lo mismo invertir en fintech que invertir en health tech, que invertir en un perro caliente. Entonces, esa es la importancia, es el motor final, porque es que cuando tú ya trabajaste, tienes todo, tienes cuadrado, validaste en el mercado, ojo, ya sabes que eres sostenible, el ángel inversionista con su conocimiento, no con la plata, con su conocimiento, con sus contactos y con el dinero, va a acelerar el proceso. Esa es la importancia. Y es tan importante que a veces yo escucho que dices, no, tranquilo, que cuando seas muy bueno y saques el pitch, te va a llegar, no sé, toda esta cantidad de gente. Y no es así. ¿Ves? ¿Ves la importancia que tiene? Por eso hay que formar de lado y lado, mi querido Carlos. Joao, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de este podcast en su séptimo capítulo y agradecidos inmensamente con usted, Joao, por su espacio, por sus aportes y por este tema que es tan importante y de tanta necesidad para los emprendedores y las startups. No, pues Carlos, no, aprecio mucho la invitación. Cortito, espero que haya sido sustancioso. Pues hemos tenido la fortuna de poder trabajar casi durante 20 años en la industria hacia afuera de la inversión, luchando mucho, explicando mucho, encontrándonos mucho con los antiemprendedores. Estas personas que hacen 2, 3 cursos que son profesores, no estoy diciendo que son los profesores los culpables, pero que te salen como los gurús de la inversión y lo único que te hacen es vender humo y perder el tiempo. Yo quiero felicitarlos, Carlos, por el trabajo que están haciendo.
la industria, la inversión y el emprendimiento debe tener un tríptico. Debe ser honesta, transparente y simple, ¿sí? Si tú no lo entiendes, tienes que entenderlo. Si no eres honesto, no funciona, y si no es transparente, nadie confía en ti. Y uno tiene que crear confianza para generar y jalonar inversión, para generar justicia social que se refleje en desarrollo económico. Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias a Joao Enrique da Silveira por acompañarnos en este podcast y a ustedes por escucharnos. Recuerden estar pendientes cada 2 semanas que vendremos con un nuevo capítulo. Este es el podcast Jacob y Caldas, un espacio creado para personas como tú, que quieren estar actualizadas de todo lo que sucede alrededor del mundo de los negocios. Bienvenidos. Acá hablaremos de finanzas, economía, marketing estratégico, innovación, responsabilidad social y todo lo relacionado con las diferentes áreas del desarrollo empresarial bajo el análisis de expertos y especialistas. Conocerás de manera detallada sobre programas, actividades, alianzas y eventos que llevamos por todo el departamento, además de las historias de vida empresariales que han transformado a la región. Cada 2 semanas traemos un nuevo episodio donde encontrarás información determinante para tu crecimiento y el de tu modelo de negocio.